fíjate lo que fue el último día para las criptomonedas. Sí, la verdad que pésimo. Muchas correcciones que estamos viendo en general en el mercado, pero todo esto deriva un poco de lo que está pasando con Bitcoin. Bien, ¿por qué te digo esto? Bueno, porque vas a poder ver justamente cómo Bitcoin estuvo corrigiendo en las últimas horas. De hecho, vamos a hacer algo, vamos a poner lo que es el gráfico de una hora y vamos a analizar la reciente caída más en detalle para así justamente poder ver en qué valores andamos. ¿Ok? Vamos a ver que julio comenzó muy volátil para lo que es Bitcoin. Teníamos, por ejemplo, acá vas a ver un mínimo de 105.094 dólares para lo que fue el 1 de julio, que posteriormente se transformó en la subida que muchos estuvimos viendo. ¿Okay? Y esa subida, para que tengas una idea, nos dejó en un valor que se ubica acá arriba, en los 110.523 dólares. ¿Sí? Eso fue la subida que tuvo justamente el precio de Bitcoin. Parecía que todo eran buenas noticias, parecía que finalmente íbamos a romper la alcista, pero como podemos ver, no ha sucedido. Acá, como puedes ver justamente en lo que es la vela de una hora de Bitcoin, el precio volvió a ubicarse por debajo del cruce de EMA. Bien, eso justamente como consecuencia nos trajo esta caída que vimos en las últimas horas. Ahora, tenemos que ver lo que es el pool de liquidez, tenemos que ver dónde está realmente la liquidez, tanto la liquidez de las últimas 24 horas, que nos van a decir las posiciones más a corto plazo que podríamos llegar a estar viendo, como también la liquidez que se viene sosteniendo más a largo plazo. Así que quédate, porque en un minutito vamos a estar viendo en detalle eso. Ok, puntos a tener en cuenta para tener una idea bien de dónde estamos parados. Primero que nada, estamos todavía por encima del punto de equilibrio. ¿Eso qué quiere decir? Que la zona inferior al precio, la zona de los 107.600 dólares, toda esta zona que ves por acá, es una zona de soporte para lo que es el precio de Bitcoin. En cambio, la zona que ves en la parte superior, toda esta de acá, que va entre los 109.297 y los 109.494, es una zona de resistencia. ¿Por qué te digo esto? Porque justamente en este punto fue donde el precio estuvo lateralizando y donde la mayoría de operaciones se dieron. ¿Ok? Así que ya tenemos esos dos rangos, tanto en la parte superior como en la parte inferior, que tenés que tener en cuenta. ¿Ok? Habiendo dicho eso, vamos a ver un pequeño recap muy rápido de cómo venimos en el tercer cuatrimestre de Bitcoin. Bien, ya entramos finalmente al tercer cuatrimestre y vas a poder observar que venimos de un Q2, la verdad que bastante bueno, en el sentido de que cerramos con un 30% de ganancias. Sobre todo bueno si lo comparamos, por ejemplo, con lo que fue el primer cuatrimestre. El primer cuatrimestre tuvimos una caída de un 11,82% en lo que es Bitcoin. Finalmente se recuperó, estuvimos con un Q2 alcista y seguimos nuevamente en lo que es el Q3, que hasta ahora vamos en más 1,03. Bien, la realidad es que tuvimos una reciente caída en el precio, como estuvimos viendo, y es por eso que tenemos que analizar ciertos valores importantes ahora. ¿Ok? ¿Cómo estamos? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Estamos en vivo, ¿no? Estamos en vivo, a ver. Está bastante apagado. ¿Quién tenemos? Tenemos a Nicolás Sánchez desde Argentina. ¿Quién más tenemos? Para que vamos a hacer acá un cambio. Ahí está, ahora sí. Tenemos a Junior Juni, Cazador Azteca, Brian, Gabriel, Álvaro. ¿Cómo los trato el día de hoy, chicos? ¿Cómo estuvieron hoy viendo lo que es el mercado en general? ¿Sí? Me imagino que esto no fue muy buena noticia para muchos. La reciente caída realmente estábamos mucho esperando a tener un nuevo máximo histórico, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Bueno, fíjate que ya cuando nos vamos a la semanal, y ahí te comparto pantalla, vas a poder observar justamente cómo el precio venía manteniendo un impulso, sobre todo en la vela de la semana pasada, que parecía ser finalmente el punto de quiebre en esta tendencia bajista que veníamos marcando. Recordad que hasta hace no muy poco estábamos con un Bitcoin que valía por debajo de los 100.000 dólares. Para ser más específicos, en los 98.857 dólares. Ahora, de lo que va en la semana, que nos queda muy poco, recordad, estamos día viernes hoy. Nos queda el día de mañana y el domingo para que cierre esta vela. ¿A qué forma tiene? A ver, por el chat. Esta vela, así como la ven, bien, donde marcó justamente un máximo bien alto, bien, un máximo que está por acá arriba en los 110.558.
un mínimo en los 105.134 y que ahora tiene un pequeño cuerpo ahí en el medio. ¿Qué es lo que indica en general en el trading esta vela? Los leo por los comentarios, a ver qué opinan. Lo que marco acá y que quiero que tengan en cuenta es lo siguiente. Ya tuvimos una vela de este estilo, ¿sí? Vas a poder observar lo que fue la semana del 9 de junio, donde pasó algo similar, en este caso rojo, y posterior a eso tuvimos un movimiento bajista muy fuerte que nos llevó a ese mínimo. Pero ¿cuál es la implicancia que tiene esta vela acá mismo y por qué es que nos preocupa un poco? Exacto, Brian, eso es una vela de indecisión. Tal como decís vos, tal como se puede ver acá, no se sabe qué va a pasar con el precio. Obviamente, muchos sabemos que este tipo de eventos causa temor en los minoristas. Por eso podemos ver justamente cómo el precio está teniendo la baja. En un minutito vamos a estar viendo los pools de liquidez. Vamos a estar ampliando esta información que ya de por sí estás viendo acá en lo que es la gráfica ahora de 4 horas con un RSI en los 48 puntos y un MACD que nos venía marcando esa tendencia baja de la corrección. ¿Ok? Muy importante que te quedes. Indecisión, cazador, indecisión, no se pueden de acuerdo exacto. Ahora yo les pregunto. Ya vimos que los minoristas en general se asustan con esto y venden, pero ¿quiénes son los que? ¿Qué están haciendo los grandes jugadores? Para empezar, ¿quién controla Bitcoin hoy? Eso es muy importante que nos preguntemos. Bien, ¿por qué? Primero que nada, porque si vemos el contexto, fíjate lo siguiente. Tenemos una dominancia de Bitcoin ascendente. ¿Qué notan en este patrón? Presten mucha atención, ¿eh? Fíjense dónde estaba el primer máximo y el mínimo. Dónde estaba el siguiente, ¿sí? Y así. ¿Qué es lo que notan en este patrón alcista que tenemos en la dominancia de Bitcoin? Básicamente lo que está pasando acá, es que las caídas empiezan a ser menos abruptas. Si tomamos de la fecha de lo que es octubre del 2024 hasta ahora, vemos que si bien la primera caída, ¿sí?, tuvo un cambio en cuanto a porcentaje elevado, las siguientes tuvieron volatilidad menor. ¿Por qué tuvieron volatilidad menor? Porque básicamente lo que está sucediendo con Bitcoin es que sigue ganando terreno. ¿Qué es lo que sucede entonces? Cuando vos ves caídas de esta magnitud, ¿sí?, caídas amplias en la dominancia, esto se traduce justamente en los momentos donde las altcoins recuperan terreno. ¿No me crees? Mira lo que tengo por acá. All Season Index, que finalmente está recobrando un poco de fuerza, está en los 24 puntos, pero presta atención. ¿Ves esta fecha de acá? 4 de diciembre, ¿no? 4 de diciembre del 2024, 88 puntos Altcoin Season. Bien. Volvemos acá. ¿Qué pasó en esa época? 2 de diciembre. Previo a eso, una caída en la dominancia. Entonces, ya acá estamos intuyendo algo. Cuando cae la dominancia de Bitcoin, nos encontramos efectivamente con una recuperación en las altcoins. Ahora, ¿qué pasa si vemos que con el tiempo cada vez es menos volátil la caída? Lo que termina sucediendo básicamente es que al pasar esto le estamos dando menos respiro a las altcoins, y de hecho eso lo podemos ver acá. El All Season Index, bien, tuvo su máximo acá cuando hubo una fuerte corrección, después tuvo una lateralización y finalmente se posicionó acá abajo. Bitcoin está ganando terreno y esto es lo que sucede con las altcoins. Las altcoins empiezan a caer. Fíjate lo que fue el último mes. Si bien tuvimos algunos casos donde justamente nos encontramos con altcoins que han ganado, Pengu, Sei y demás, la mayoría han perdido terreno contra Bitcoin. Si esto no cambia, presta atención, si esto no cambia, si no vemos una corrección en la dominancia de Bitcoin, una buena corrección, una ruptura de lo que es este patrón que venimos manteniendo, la realidad es que la All Season no va a ocurrir. O es muy difícil que ocurra, al menos como ha ocurrido en etapas anteriores. Por ejemplo, cuando vos te vas acá al 2021, ves que la All Season fue más sostenida, ¿sí? Tuvimos un periodo de más tiempo donde este indicador estaba por encima de los 75 puntos. Ahora, cuando me voy acá a lo que es el gráfico de dominancia y hago un poquito de zoom, fíjate, esa corrección que estás viendo acá en la parte izquierda en la dominancia fue lo que dio lugar, bien, a que esto suceda con el All Season Index, ¿ok? Entonces, como podrás observar, está muy ligado la dominancia de Bitcoin con lo que es
el Season Index, con lo que son las altcoins. Y de hecho está muy ligado con el Total 3. ¿Quiénes de acá conocen el Total 3? Sí, yo este es un indicador que uso mucho en mis análisis, pero me interesa saber quiénes tienen idea de qué significa el Total 3 y qué es lo que están viendo. ¿Qué es lo que están viendo en el Total 3? ¿Qué tipo de información? ¿No? Porque fíjate, veníamos con un Total 3 y ahí vamos a explicar en un minutito qué es, si es que nadie lo sabe. ¿Qué pasó de unos 528 billones de dólares a un máximo de 1,14 trillones de dólares? Pero ¿qué ocurrió después? Corrigió, más o menos hasta la zona de los 700 billones de dólares, tuvo un aumento hasta los 950 billones y posterior a eso corrigió nuevamente a los 780. Creo que ahí se va entendiendo un poco lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es el Total 3 y qué implica esto? Bien, ¿qué es el Total 3 y qué implica esto? Básicamente, el Total 3 es la capitalización total de todas las criptomonedas, exceptuando Bitcoin y exceptuando Ethereum. Básicamente, ¿qué hace? Dice, mira, vamos a quitar del cálculo de market cap a los grandes jugadores como Bitcoin, que como sabemos hoy en día tiene más de un 65% de la dominancia total del mercado. Lo vamos a sacar. Lo mismo con Ethereum, ¿no? Son dos monedas que no nos sirven tanto para poder identificar qué está pasando con las altcoins realmente, porque su market share, digo, la parte de mercado que representan en porcentaje es muy elevado y podría presentar una distorsión en el análisis. Entonces, cuando vos haces esta segmentación y usas el Total 3, es decir, excluís Bitcoin, excluís Ethereum, encontrás realmente la esencia de el market cap que tienen las altcoins. Y es muy importante que entiendas esto. ¿Por qué? Porque vas a encontrarte con una situación muy interesante y es la siguiente. Hoy en día, muy importante este dato, hoy en día, fíjate lo siguiente. Tuvimos al inicio una volatilidad más amplia, ¿sí? Y esa volatilidad con el tiempo empezó a reducir, dando formación a este patrón. ¿Qué es este patrón, chicos? ¿Qué es este patrón? Es un triángulo, en eso estamos de acuerdo, pero tiene una característica. ¿Cuál es? Este patrón que ven en el fondo no es ni más ni menos que un triángulo simétrico. Y el triángulo simétrico es muy interesante, porque lo que nos está demostrando primero es que no hay una dirección definida en la tendencia. Eso lo podemos ver claramente acá. Tenemos mínimos, máximos, mínimos, máximos. Pero lo que lo hace especial, y es por eso que quiero que prestes mucha atención en este punto de acá, y ya nos vamos en un minutito a dar los puros de liquidez, pero fíjate esto. La volatilidad tiende a reducirse, ¿sí? Cada vez el rebote es menos volátil. La distancia entre piso y techo se va achicando con el tiempo. Como consecuencia, nos encontramos en este caso un valor que representa el market cap de las altcoins que está tendiendo a la lateralización. Bien, muchos saben que los mercados se manejan por ciclos. Entonces, ¿qué podría llegar a pasar si vemos que este indicador empieza a lateralizar? Que este indicador empieza a tener menos volatilidad. ¿En qué etapa estaríamos entrando? Y lo que es más importante, en caso de que efectivamente esto se confirme y sigamos con menos volatilidad. Acá va a pasar un hito histórico, único y que será fundamental que se dé de una forma exclusiva para que las altcoins no se derrumben completamente, no terminen de perder ese valor que poco a poco están manteniendo. ¿Qué es lo que tendría que pasar acá para que eso suceda finalmente? Porque estamos hablando justamente que hay una lateralización hoy en día y hay una disminución de lo que es la volatilidad. Bien, para que tengas en contexto, ahí vamos a ir sumando. Cazador, Caponi, Cristian, no habrá al season fin. Pablo, Nicolás, bueno, ¿qué es lo que tiene que suceder? No se sabe. Fíjate lo siguiente, es muy sencillo. Cuando uno tiene un periodo donde, como este, ¿sí? Donde justamente se reduce la volatilidad, entra en un periodo de lateralización. También muchos le llaman periodo de consolidación. El tema es que este periodo de consolidación que se puede dar no dura para siempre, ¿sí? Los mercados luego tienden a reaccionar y tienden a tomar una dirección. Esta dirección claramente puede tomar dos valores. Una será alcista, ¿sí?
romper finalmente alcista e ir a buscar un nuevo máximo histórico en el total market cap, excluyendo Bitcoin y Ethereum, es decir, el total 3, lo cual nos daría finalmente esa all season de la cual estábamos hablando. Fíjate que acá lo puedes ver, vamos a actualizar, todavía no estamos en una all season, seguimos en una Bitcoin season, pero lo que también podría llegar a pasar, es algo que no descarto en un 100%, es que esta ruptura, ¿sí?, este incremento de volatilidad, tenga una tendencia a la baja. Si esto pasa, las altcoins van a perder muchísimo valor, pero muchísimo. ¿Y por qué marqué acá? Mira, lo tapo, pero 530 billones, porque fue más o menos la zona donde lateralizó antes de comenzar este movimiento que podemos observar en el triángulo. Bien, pero qué tema, ¿no? Es para pensar. Yo les pregunto a ustedes que están del otro lado, porque uno siempre se imagina el mejor escenario, ¿no? Uno se imagina el mejor escenario y dice, esto va a subir y tiene que haber una decisión porque siempre hubo una decisión. Ok, perfecto, te lo tomo. Ahora, vos que estás del otro lado de la pantalla, ponele que tenés la altcoin ahora en los 830 y finalmente rompe para abajo. No, la dominancia de Bitcoin sigue subiendo y demás. ¿Qué estrategia vas a tomar? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a vender tus altcoins? ¿Vas a comprar más abajo para acumular cantidad? ¿Vas a pasar a Bitcoin? Eso me interesa saber, porque esta charla que podemos tener acá en vivo y en directo está buena porque nos va a dar una idea de qué está sucediendo, qué podría llegar a suceder en general. Bien, ¿qué pasaría si este indicador rompe bajista? ¿Por qué te pregunto si rompe bajista y no te pregunto si rompe alcista? Bueno, básicamente porque la mayoría estamos esperando este escenario. Y ojo, no estoy diciendo que no sea posible. Hay muchas posibilidades que esta ruptura sea alcista finalmente, que la dominancia de Bitcoin corrija y que tengamos una tan preciada decisión como esperamos antes de una corrección de mercado. Pero también es importante evaluar el otro escenario. ¿Tenés stop loss? ¿Estás apalancado? ¿Qué tipo de operaciones estás haciendo? Es muy interesante que esto lo charlemos. Acá en ese caso, si las altcoins pierden valor, sería muy buen momento para comprar. Bueno, sería buen momento para comprar, eso es verdad, porque estaríamos frente a altcoins que estarían devaluadas, ¿sí? ¿Por qué devaluadas? Bueno, para saber si algo está devaluado o no, tenemos que tener más información. Bien, ¿qué tipo de información? Bueno, esa información la podemos sacar con este indicador, que es el total 3 del que te hablaba. ¿A qué podríamos llamar que esté devaluada? Bueno, por un lado, como te comentaba recién, que finalmente corrija y que se posicione en la zona de los 530 billones de dólares. En ese sentido, sí, estarían devaluadas porque justamente estarían más abajo del valor que están ahora, como también podrían seguir cayendo y llegar a la zona de los 343 billones de dólares, zona donde el precio más o menos la capitalización ha lateralizado antes de iniciar esta corrida alcista. Este 1,14, recordad que es el techo que tuvimos en el máximo histórico anterior y en el máximo histórico este. Bien, es una zona de resistencia muy jodida para superar. Ahora, si se va para abajo, puede estar devaluado. Vamos a los porcentajes, ¿no? Para que se entienda y que no nos quede todo este análisis en el aire. Podríamos estar viendo, por un lado, que la capitalización de las altcoins en particular, sacando Ethereum y obviamente Bitcoin, podrían caer un 36%. Como también podrían caer un 58%. Ahora, ese 58% no implica necesariamente un 58% de caída en todos los proyectos. Bien, hay proyectos que van a caer más, hay proyectos que van a caer menos y hay proyectos que quizás suban en ese escenario. Pero por eso es importante, ¿qué altcoins vamos a comprar? ¿Qué altcoins compraríamos? ¿No? Porque hay un montón. Digo, vos te vas, por ejemplo, ya acá mismo, fíjate cuando estoy viendo el mes, que es el top 100 esto, te das una idea de la cantidad de proyectos que hay. Bueno, imagínate si seguís avanzando, ¿no? Hasta el top 200, mirá, ahí tenés. Último mes, top 200. Que fíjate que a pesar de esta acá que subió en 4000, la mayoría para atrás, ¿eh? Top 300, lo mismo. Cuanto más bajamos, más caídas hay. Top 400. ¿Qué compramos? ¿Cuál de estas podría a mí representarme, digo, una menor caída en ese escenario? Ese es un tema que también hay que charlar y que tenemos que tener presente. Y de hecho,
cuando nosotros analizamos acá en el canal, yo siempre a ustedes les hablo con algo que es muy importante que tienen que tener en cuenta, y que es el supply. ¿Qué tanta emisión tiene cada proyecto? Si se suele devaluar o no con el tiempo. Eso es muy importante que también lo entiendas. Muy importante. Bien. Bien. Pablo Méndez, el market cap puede subir, pero el supply y la cantidad de token también. De ilusión pura. Exacto, Pablo. Ese punto que vos estás diciendo es fundamental. Bien. Si la cantidad de unidades de un proyecto aumenta, como consecuencia vamos a tener devaluación. Y ahí me encanta Osman, que metió Bitcoin siempre está barato. Bueno, podemos analizar qué está pasando, ¿no? Con la oferta general de Bitcoin. Vamos con eso, que es a lo que vinimos al fin y al cabo. Bitcoin está siempre barato. ¿Quiénes consideran que Bitcoin está barato? Es más, vamos a hacer una encuesta y vamos a ver el dato duro del video, que ya lo viste en el título. Bitcoin ¿está barato? Vamos con esa encuesta. Ahí la lancé. A ver qué nos dicen. Mientras votan ahí, vamos a ver qué grupos consideran que están baratos y quiénes no. Sabían que eso se puede hacer, ¿no? Nosotros podemos segmentar por grupos los holders y ver realmente quiénes consideran que están baratos y quiénes no. Y eso te puede dar una idea, ¿no? Porque si yo te digo ahora a vos, y presta atención a lo que te voy a decir, tengo una herramienta para que vos veas si los que tienen poco compran o no, si los que tienen mucho compran o no, acumulan o no. Y de esa forma poder deducir, digo, cada grupo, ¿para quién está barato? ¿Qué segmentos de mercado consideran que Bitcoin está barato y qué segmentos de mercado consideran que está caro? ¿Quieren que lo veamos? Si quieren que lo veamos, yo lo tengo listo acá y lo podemos charlar, pero tenemos que estar en la misma sintonía para que se vaya entendiendo todo esta situación que estamos viviendo hoy en día. Es muy importante. Y mientras se van sumando, tenemos a Jairon, Santana, Hernán, compramos, Rey, dice. O habrá Season Fin. Fíjate que no está tan decidido. Fíjate que un 58% considera que está barato, pero un 42% piensa que está carísimo. Según para qué tiempo es barato. Bueno, hoy dijeron, Bitcoin siempre está barato. Y yo a cierto punto estoy de acuerdo. De hecho, ¿saben que hay alguien que piensa igual que Osman? Se lo voy a mostrar. Se lo voy a mostrar y ustedes lo van a conocer. Pero mira, no voy a spoilear, lo voy a buscar acá. Y van a ver que hay alguien que piensa igual. Pero igual, ¿eh? Y es alguien importante. Estamos hablando de nadie... Ni youtubers, ni influencers, ni... No. Importante. Realmente. Lo voy a buscar por acá, a ver. Capaz adivinan, ¿no? Capaz adivinan en el chat. ¿Quién creen que es? Mirá. Creo que acá ya me tiraron el pie, ¿no? Para Sailor es regalado literalmente. Exacto. Y mirá, te doy la razón acá. Para MicroStrategy, por ejemplo, ¿no? Para MicroStrategy, Bitcoin es regalado siempre. ¿Por qué decimos esto? Porque acá tenés justamente la cantidad de compras que han hecho. Para que te des una idea, el grupo de MicroStrategy ha tomado una tendencia muy fuerte en lo que es la compra de Bitcoin. Lo ha llegado a un nivel extremo visto desde por muchas empresas. Creen que esto fue justamente algo extremo, pero mirá en qué posición está hoy en día. MicroStrategy hoy en día cuenta con 597.325 Bitcoin. ¿Saben cuál es el costo promedio de Bitcoin que tienen ellos? $70.982, ¿sí? Tomando en cuenta todas las transacciones. En total, gastaron 42.000 millones de dólares. Bien, acá me dice la ganancia, no. Y acá podés ver todas las compras. 6 del 30, 6 del 23, 6 del 19, 6 del 9, 6 del 2. Perdón, los estoy leyendo al revés. Esto está con formato de Estados Unidos, ¿no? 30 de 6, 23 de 6, 16 de 6, 9 de 6, 2 de 6, 26 de 5, 19 de 5. ¿Ven que hay una compra continua? Y que viene manteniendo desde hace años. Fíjate que si nos vamos acá llegamos a 2020. Para ellos, Bitcoin siempre estuvo barato. Ellos han comprado Bitcoin siempre. Siempre.
sin importar si estaba caro, barato, demás, ellos han comprado Bitcoin siempre. Y lo siguen comprando. Y de hecho, te voy a mostrar una que es vieja. Quedó vieja, a ver dónde está. Que es la típica imagen que él publica. Esta misma. Ya te comparto pantalla. Acá. Mirá. ¿Ves? El típico tweet de Michael Saylor, donde comparte las compras que ha hecho en círculos naranjas y el precio de Bitcoin. Compro con Bitcoin barato, compro con Bitcoin caro, compro con Bitcoin barato, compro con Bitcoin caro, barato, 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 caro, caro, pero las más importantes se dieron acá arriba. El hecho de que las más importantes se hayan dado acá arriba, justamente se tradujo en que el costo promedio de compra, que es la línea punteada verde que ves abajo, tenga un incremento importante. ¿Sí? ¿Qué es esto que ves acá? Eso sucedió justamente con Michael Saylor, con todas las compras. Aumentó lo que es el costo por Bitcoin, porque la mayoría de compras las estuvo realizando recientemente. Entre finales de 2024 y 2025 han comprado, en cuanto a dólares hablando, ¿no? Y en cuanto a cantidad de Bitcoin, mucha cantidad de unidades recientemente, que coincide con el aumento de la demanda institucional, coincide con el aumento de la demanda por diferentes estados, por diferentes empresas y demás. Siguen acumulando Bitcoin. Siguen acumulando Bitcoin. Esto es así. Lo siguen acumulando. Igual este no es el indicador del que te hablaba. Hay una forma en que podemos ver justamente más en detalle diferentes grupos sin incluir únicamente a lo que es MicroStrategy. Bien, pero antes de eso, ¿quieren que veamos el pool de liquidez de Bitcoin para tener una idea de dónde estamos parados? ¿Les parece? Mientras tanto, la encuesta, el 58% piensa que Bitcoin está carísimo, el 42% considera que todavía sigue barato. Vamos por partes, ¿no? Para una mejor comprensión de lo que está sucediendo con el mercado ahora. Vamos a cerrar esto. Esta es la liquidez de las últimas 24 horas. Vamos a aumentar el tamaño de los pools para tener mejor definidos estos pools y ver realmente dónde está la mayor concentración. Bien. Muy claro, ¿no? Se ve acá. Tenemos lo que es los que están apalancados. Lo que son los que están apalancados por 100 y por 50. Entonces en la parte superior tenemos la liquidez por 100 y por 50, la liquidez bajista, es decir, los que están yendo a short. Y en la parte inferior tenemos dos pools con liquidez alcista, es decir, los que están yendo en long, que en caso de que el precio caiga, serán liquidados. Así que vamos a pintarlo de verde, así sabemos que es la liquidez de long. El haber aumentado el tamaño de los pools nos permite ver con más detalle dónde inicia y termina cada pool. Si bien hay pools a lo largo de todo el precio, nosotros cuando aumentamos ese valor estamos segmentando a aquellos que tienen mayor cantidad de liquidez. Bien, ¿por qué nos interesa saber dónde está la mayor cantidad de liquidez? Porque sabemos que el precio tiende a buscar esa liquidez, ya que esa liquidez justamente proporciona el volumen necesario muchas veces para abrir o cerrar órdenes importantes del mercado, órdenes de gran tamaño. Sin esa liquidez, justamente se complica más. Entonces, fíjate lo siguiente. Tenemos dos pools superiores y dos pools inferiores. ¿Qué tan viejos son estos pools? Son pools relativamente nuevos, no son viejos. De hecho, son los pools que se formaron en las últimas 24 horas. Tenemos ese filtro activado. ¿Qué dato podemos sacar? Bueno, tenemos dos pools. Dos pools distintos que tienen gran parte de la concentración de la liquidez y que se han conformado ahora. En la parte superior, lo vas a ver acá en el histograma, como también acá en lo que es el pool, pero tenemos un pool que abarca de los 108.000. Vamos a hacer un poquito de eso, me va. $108.901 y se extiende hasta los $109.751. Bien, todo ese es el pool superior. El más alto, ¿dónde está la mayoría de liquidez? Bueno, se concentra entre los $109.400 y los $109.258. Básicamente en todo este segmento rojo, que es donde tenemos el histograma que se puede observar por ahí, ¿ok? Ahora, en la parte inferior tenemos otro pool de liquidez. Hay una diferencia acá, a ver. En sí la diferencia está en que el volumen es menor.
cuando uno compara este histograma con este de acá arriba, claramente ve que tiene menos volumen. Por lo cual es uno que tranquilamente podríamos llegar a buscar, ¿sí? Recordemos que está muy cerca del máximo que llegó a tener acá Bitcoin en el rebote. Estamos en velas de 15 minutos y esto pasaría de los 108.248 a los 108.594. Ahora mismo, por ejemplo, Bitcoin en los 15 minutos está por encima del cruce de EMAs, bien, lo cual es positivo, ya que podría, tener un momentum necesario para finalmente alcanzar ese pool de liquidez. El cruce de EMAs, fíjate que acá no me lo está mostrando bien, pero sí podemos ver el histograma, el cruce de EMAs, no, perdón, el punto de equilibrio, y ese punto de equilibrio que lo vamos a tener de rojo, vemos que está por debajo del precio actual. Es la zona donde más operaciones hubo y es en los 107.711. Así que por un lado, haciendo un análisis muy simple de esto, ir a buscar este pool superior podría ser muy factible. ¿Por qué? Porque tenemos un precio por encima del cruce de EMAs y por encima del punto de equilibrio. Pero esto va a ser factible siempre y cuando Bitcoin no pierda el impulso alcista que está manteniendo hasta ahora. Bien, porque si lo pierde, y acá es lo importante, vemos que abajo sigue habiendo liquidez y muy importante. De hecho, fíjate que por debajo de los $107.208, toda esta zona de acá, ahí pegadito hay muchísima liquidez. Muchísima liquidez y que de hecho se compara con la que está arriba. Entonces yo te pregunto, para Bitcoin, ¿qué es más fácil? Y presta atención, y se los pregunto a ustedes, quiero que respondan en el chat, Fíjate lo que es la vela, ¿no? Cómo estuvo teniendo un retroceso la vela de 15 minutos y demás. ¿Qué es más fácil? En este punto que está, apenas por encima del cruce de EMAs y por el punto de equilibrio, conseguir un fuerte impulso alcista y barrer con esto y después ir a buscar toda esta zona. ¿O le es más fácil dejarse caer, dejarse llevar por la gravedad, caer por debajo del punto de equilibrio e ir a buscar toda esta liquidez grande que tenés acá? Que la vemos ahí en Instagram. ¿Qué puede ser más sencillo en el corto plazo hablando? Porque es cierto que ambos pools, tanto el superior como el inferior, son importantes. Eso nadie lo niega y de hecho lo ves acá en el histograma. ¿Okay? Es más, te diría que hasta el de arriba es más importante porque abarca la parte roja un mayor rango de precios. ¿Sí? Pero hay que ser sinceros. Yo ahora mismo, con la información que tengo acá, viendo el cruce de EMAs, viendo el punto de equilibrio, no lo veo a Bitcoin con una fuerza importante como para consolidarse acá e ir a buscar inmediatamente esto. Al menos por ahora, no lo veo. Me inclinaría más a ir a buscar, a que vaya a buscar acá el punto de equilibrio, ver qué sucede ahí, a lo sumo empezar a caer y ahí sí entrar acá abajo. Pero bueno, esto es algo que tenemos que seguir cerca, minuto a minuto, si queremos justamente sacar provecho. Compará, por ejemplo, para que tengas una idea, la magnitud con la cual cayó en este momento contra la subida que está teniendo. Está muy lejos de tener el impulso necesario ahora para llegar a esos valores, ¿ok? Dale, gente, dale, vamos con los me gusta. Vamos con los me gusta, gracias. 23 Love. Yo sé que es difícil, hay muchos que no deben ni de querer abrir el video porque están enojadísimos con Bitcoin, pero estas cosas hay que entenderlas, hay que analizarlas y encontrar. Y recordá, en minutos nomás vamos a estar viendo quiénes son realmente los que están comprando Bitcoin y quiénes son los que están vendiendo. Digo, porque para que el precio haya caído así, como ves acá, alguien tuvo que vender. Hubo holders que tuvieron que vender sus unidades, si no, no me lo puedes explicar. Vos pensás que hoy en día tenés récord de salidas en los exchanges centralizados de Bitcoin. Récord. ¿Qué significa? Que salgan de los exchanges centralizados, básicamente que hay menos oferta. Menos oferta para que puedan comprar los institucionales y demás. Entonces, que se haya caído así, alguien está vendiendo. Y lo vamos a averiguar, chicos. Lo vamos a averiguar en minutos nomás. Así que vamos con los me gusta. Vamos ahí nomás. Así que lo tenés a Bitcoin con la liquidez de las últimas 24 horas. Pero, como te comenté, no sé si recordás, pero hay más liquidez que viene formándose hace tiempo. Entonces, vamos a hacer algo. Eliminamos, ¿qué les parece? Eliminamos el filtro de 24 horas y vemos realmente qué nos depara, quizás más a un largo plazo. ¿Esto quedó claro? Ahí. Ha sido eliminada la liquidez de las últimas 24 horas, pero fíjate esto. Mirá cómo cambia.
aparece y desaparece lo de abajo. ¿Por qué se puede dar eso? Estamos en por 100 y por 100 por 50. Podemos activar toda la liquidez si queremos. Creo que va a ser hasta lo más óptimo. Y ahí te explico por qué pasa esto. Presta atención. En la parte inferior, ¿estamos de acuerdo que tomando este rango de precios, que va entre los 105.000 y los 109.000 dólares, hay liquidez? Eso estamos de acuerdo, lo podemos ver. Es más, podemos ser más duros con la segmentación de grupos de liquidez. Y va a llegar un punto que nos vamos a encontrar con que la liquidez única que nos figura está abajo. Obviamente eso no es viable para analizar, pero ponerle que ahí es un buen punto, ¿no? Entonces tenemos una zona acá donde inicia la liquidez en los 107.208, que se expande y que de hecho tiene gran parte de la liquidez en este rango de acá, que va de los 106.200 hasta, vamos a tomar este pedacito hasta acá, hasta los 105.809 dólares. En toda esta zona de liquidez. Y uno podría pensar, bueno, sí, digo, el precio, por ejemplo, está ahí medio lateralizando, entre medio de lo que es el cruce de EMA. Bien, no está teniendo el impulso alcista necesario. Está apenas por encima del punto de equilibrio. Va a ir a buscar esta zona. Y podría pasar. Bitcoin tranquilamente podría seguir con esta tendencia que viene marcando. Que de hecho, fíjate que para que tengas una noción en cuanto a porcentaje, no es nada muy loco. Digo, ha llegado a tener una caída de un 2,36% hasta acá abajo. Ahí está. Ahora sí, estamos acá. 300 y pico, más o menos por ahí. Ahora, ¿qué pasa? Fíjate que cuando uno expande lo que es el rango de precios, es decir, amplía ese rango de precios, pasa algo. Mira, ¿ves que desaparece? ¿Por qué puede ser que desaparezca? Bueno, la respuesta la vas a tener acá en el histograma. Esa liquidez, que es importante teniendo en cuenta la liquidez que hay en el rango de precios actuales de Bitcoin y que tranquilamente podría llegar a buscar, no es nada, pero te digo, nada en comparación con la liquidez que hay ya mucho más arriba del precio. Estamos hablando que a partir de los 110.520 dólares tenemos muchísima liquidez que hacen insignificante esto de acá abajo. De hecho, fíjate que tengo que achicar el tamaño bastante para que apenas empiece a aparecer esa zona que recién veíamos en rojo fuego. Entonces, lo que uno se da cuenta, y ahí te lo voy a demostrar cuando empiezo justamente a achicar esto, es lo siguiente. La mayoría de liquidez, ya tomando a largo plazo, y acá lo vimos bien marcado, está en la parte superior. Está en la parte superior e ir a buscar esta liquidez implicaría un máximo histórico en el largo plazo. ¿Tenemos lo necesario? ¿Tenemos lo necesario para que esto ocurra? Eso es importante, ¿no? ¿Qué necesitamos para que esto ocurra? Saludos Maximiliano, Federico, buenas noches. Pablo, ¿qué hay de cierto en órdenes grandes puestas tipo limit y que las anulan antes de la activación? Bueno, ojo, no confundamos, ¿eh? No confundamos porque esto que ves acá son órdenes que, bueno, que ahora efectivamente están apalancadas. No son órdenes límite. Fíjate, tenés por 100, por 50, por 25, por 10. Son personas que efectivamente, por ejemplo, abrieron una operación acá, se apalancaron y ponerle que van... que están sorteando, ¿no? Y dicen, bueno, yo me hago un short, ¿no? Apalancado por 100. Y lo que tenés de dato, acá tenés por 100, lo que tenés por dato es, bueno, si el precio llega acá arriba, es decir, va en la tendencia en contra de la que te estás apalancando, te liquidamos. Ya son órdenes que están en el mercado, estas que estamos viendo. No confundir con las órdenes spot, ¿sí? Es muy distinto. Esto es mucho más efectivo porque realmente estamos viendo liquidez real, ¿sí? A no equivocarse, es muy importante y buenísimo que trajiste ese tema porque quizás es algo que muchos no sepan. Ahora la pregunta es la siguiente, ¿tenemos una fuerza suficiente como para impulsar el precio ahí arriba? Por un lado, sí, es cierto que sabemos que Bitcoin está
justamente aumentando su posición en el mercado. Es decir, cuando comparamos a la cantidad de capital que ingresa en Bitcoin contra la cantidad de capital que ingresa en las altcoins, efectivamente nos encontramos que Bitcoin es de las más elegidas. ¿Por qué? Porque estamos viendo que tiene el 65%. Vos pensás que todas las demás altcoins, incluyendo Ethereum, que ya de por sí tiene bastante porcentaje, se tienen que repartir el restante de esto, que es un 35%. No es nada. No es nada, y eso es lo que limita justamente el crecimiento de las altcoins. Ahora, acá ya vamos redondeando y entrando al tema del que vinimos. ¿Qué están haciendo los grandes inversores? Ahora uno se puede preguntar, bueno, ¿qué llama gran inversor? ¿No? Porque uno me puede decir, bueno, para mí gran inversor, no sé, es alguien que tiene más de $10.000, y otro me puede decir más de 100.000 y demás. Para ser un poco más tangibles en este ejemplo y tener ejemplos, digo, realmente válidos que podamos analizar, vamos a tomar, por ejemplo, esta métrica acá. Es el número de direcciones con un balance mayor a $100. ¿Qué les parece? ¿No? El número de billeteras de direcciones con un valor mayor a 100. ¿Cuántos son $100 hoy en día? Bueno, con un Bitcoin en unos $109.000, sí, estamos hablando de que tener 100 Bitcoin, perdón, es una cantidad de más de $10 millones. Creo que estamos todos de acuerdo en el chat que eso podríamos considerarlo un gran inversor. Más de $10 millones. ¿Qué estuvieron haciendo los últimos 6 meses los que tienen más de $10 millones? Estuvieron acumulando. ¿Por qué? Porque en la línea negra, que es la línea inferior, tenés el precio de Bitcoin. Y ves que hubo momentos que estuvo alto, momentos que estuvo bajo en abril, momentos que estuvo alto, momentos que estaba lateralizando y demás. Pero fíjate que la cantidad de direcciones que cumplen con esta condición, tienen más de $10 millones en Bitcoin con los precios de hoy en día, ¿sí? Siguen aumentando. Siguen aumentando, de hecho tuvieron un máximo, fíjate, el 4 de junio, una distribución y nuevamente un crecimiento alcista. Ellos siguen comprando. Los grandes inversores siguen comprando Bitcoin. ¿Algo positivo con esto? Bueno, ese pool de liquidez que veíamos allá arriba, al tener esta oferta por parte de grandes inversores creciente, podríamos pensar que podría ser alcanzado, ¿no? Porque si esto fuera al revés, si vemos que ellos están vendiendo sus unidades, digo, ya ahí podría uno pensar, che, ¿qué onda? No va a haber impulso alcista suficiente. ¿Quieren que comparemos con los que tienen menos? Para tener una idea. Ahora viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cuánto consideramos menos? Para ustedes, pregunten en el chat. ¿Cuánto Bitcoin tiene un pequeño inversor de Bitcoin, ¿no? ¿Cuántos Bitcoin? Porque ya dijimos que más de 100 lo podemos considerar, ¿no? Algo sustentable, digo, algo lindo. Ahora, ¿qué llamamos un pequeño inversor en Bitcoin? No, por ejemplo, mientras van votando por ahí. Acá tenemos diferentes ejemplos a mi izquierda. No sé, 0,01 Bitcoin, que uno diría, bueno, son fracciones, es poco. La realidad es que no es tan poco. Digo, con un Bitcoin en unos $109.000 más o menos, que viene, bueno, ahora está un poquito menos, ¿no? Está en los 108, pero estamos hablando de unos $1.000. Es un número interesante. Es un número interesante. Bueno, 0,01, acá nos dicen, bueno, sí, es que es un número interesante, 0,01, no lo llamaría pequeño inversor en el contexto de que para un montón de países es mucho capital. Pero ¿quieren que veamos qué hacen ellos? ¿Quieren que veamos qué hacen en los últimos 6 meses? Mirá. Hoy en el grupo Premium preguntaban, ¿quién está comprando? ¿Quién está vendiendo? Ahí un poco fue que salió la gracia de hacer este directo. Chicos, ¿lo ven acá? Pero más claro, echale agua, fíjate. Aquellos inversores, digo, estamos metiendo en la ecuación que tienen más de 0,01 Bitcoin. Estamos metiendo a los minoristas, que tienen más de $1.000. Se están deshaciendo de sus Bitcoin. De hecho, desde el 5 de marzo que han empezado a deshacerse y hoy en día la tendencia continúa. Línea naranja. Ahora, al mismo tiempo que ellos se deshacen de sus Bitcoin y los venden, y los siguen vendiendo, vemos que los que tienen más de 100 Bitcoin siguen acumulando. Siguen manteniendo esa tendencia alcista. De hecho, los que tienen más de 10 Bitcoin, vamos a ver muy rápidamente que ya cambia la cosa.
están más divididos. Y ojo, estamos hablando más de 10 Bitcoin a los que tienen más de $1 millón al día de hoy en Bitcoin. Pero así todo, fíjate que tuvieron un cambio de tendencia. Mira, me corro si no lo tapo. A partir del 22 de mayo dijeron, no, pará. Hay que comprar Bitcoin, dijeron. Y efectivamente empezaron a aumentar. Y hoy en día está manteniendo una tendencia alcista. No tan sostenida como la de los que tienen más de 100 Bitcoin, que eso ya vemos que es una tendencia más sostenida. Pero claramente las actitudes que están tomando frente al mercado los pequeños inversores contra los grandes inversores son muy distintas. Los pequeños inversores siguen vendiendo, los medianos grandes inversores siguen acumulando. ¿Quiénes más son considerados grandes inversores? Bueno, podemos analizar, por ejemplo, los ETF de Bitcoin. Los ETF de Bitcoin, como muchos sabrán, en este caso estamos filtrando los que son de Estados Unidos, es la forma que tienen los inversores institucionales de justamente acumular unidades, comprar unidades. Ahora, tienen una particularidad que es muy interesante, y es que el ETF de Bitcoin debe ser comprado en spot. Es decir, debe ser comprado por oferta del mercado. ¿Esto qué significa? Que el aumento de las compras de los ETF Spot significa un aumento en la demanda tangible que podemos ver y realmente. Ahora, ese aumento de la demanda, cuando uno pone, por ejemplo, ¿no? Balance Exchange, ¿no? Fíjate, porcentaje. No, vamos a poner el total de balance en los exchanges que hay, ¿no? Centralizados. Y te vas a los últimos 6 meses. Mirá, ¿con qué te encontrás? Cada vez hay menos Bitcoin en los exchanges. Pasamos en los últimos 6 meses de un pico de 3.116.258 Bitcoin a 2.884.000 Bitcoin en los exchanges. Es decir, una fuerte caída en este indicador. Bien, estamos hablando, para que tengas una idea, que más o menos, te dijimos acá que teníamos 2.886.000, una caída de 230.000 Bitcoin que hubo, ni siquiera en los últimos 6 meses, en los últimos 4 meses te diría. 230.000 Bitcoin. Ahora, ¿cuánto están comprando los institucionales? Fíjate. Por ejemplo, el 18 de junio compraron 6.193 Bitcoin. Tuvieron otro día que compraron 6.095. Digo, cuando empezamos a sumar todo este aumento de oferta y lo ponemos en comparación con la disminución de la oferta en el mercado, nos encontramos con algo que es inevitable. Y es que justamente el precio, si esta tendencia se sigue manteniendo, tanto por parte de los grandes inversores, como vimos recién, que siguen acumulando, como por parte de los ETF que siguen acumulando, estaríamos viendo justamente que el precio podría llegar a ir a buscar precios más altos para satisfacer la demanda constante que hay. Es algo muy factible. Ahora, lo que me preocupa a mí es esto. ¿Por qué ellos ven? ¿Qué opinan? Coméntenme por ahí. ¿Por qué el minorista vende? Ahí Pablo puso, les encanta ser pobres, ¿no? Pero ¿cuál es la razón que hace que el minorista venda? ¿Qué opinan? ¿Cuál es la razón? Yo tengo una posible explicación, igual quiero leerlos ustedes, ¿eh? No se me van a escapar, pero tengo una explicación. Y es que estamos en un ciclo distinto. Ni mejor ni peor, distinto a los que veníamos estando acostumbrados. Voy a cerrar acá un par de indicadores y vamos a ver lo siguiente. Hoy en día Bitcoin sigue en una etapa bullish. Eso estamos de acuerdo. De hecho, fíjate que este indicador nos marca muy bien las diferentes etapas del mercado de Bitcoin. Recordá que el mercado de Bitcoin se caracteriza así por los halvings, ¿sí? Los halvings le agregan un condimento extra a las etapas, ya que son los momentos donde la emisión se reduce a la mitad y como consecuencia vemos un cambio en la dinámica del mercado. Bueno, ese cambio de la dinámica del mercado muchas veces concluye en una etapa bullish, en una etapa alcista como la que podemos ver que estamos teniendo ahora y como la que hemos tenido también en el pasado, ¿sí? En diferentes etapas. Luego de un halving tuvimos una subida en lo que es el precio de Bitcoin. Pasó 1, 2, 3 y estamos nuevamente en la cuarta, contando desde lo que mostré en pantalla. Ahora bien,
Yo creo que lo que le preocupa al minorista es ni más ni menos que esto. ¿Y por qué te digo esto? Porque justamente hay muchos que en el 2021, fíjate y ponete en contexto, han comprado, ponele acá, en los 69.000, 70.000 dólares a fines del 2021 y se encontraron con esta etapa bajista. Esta etapa bajista que comenzó un poco antes de entrar en este rectángulo y que ha traído con ello caídas de hasta un 77% tan solo en Bitcoin. Imagínate algunas altcoins desaparecieron. Se fueron a cero literal. Pero en Bitcoin, que es una moneda fuerte, pasó esto. Entonces, al verse en una situación donde están tan cerca de esta etapa, muchos podrían justamente inclinarse a vender. Suena lógico, digo, si esto ya pasó y tuvimos una caída, ¿por qué no podría pasar ahora? Está bien, la posibilidad de que tengamos un aumento más todavía está. La realidad es que ya estamos en un máximo histórico. Si estamos apenas abajo de lo que llegamos a estar en mayo, la realidad es que ya hemos llegado a un máximo histórico tomando como fecha de inicio del halving. Podríamos llegar a tener semanas volátiles con aumentos, bien, pero también podríamos empezar con una corrección. Eso es completamente válido y podría ser una razón, ¿no? Podría ser una razón por la cual vende. Quiero leerlos y ahí les digo con qué cierro. Acá nos dice Pablo, ETF va igual a bancos, grupos de poder. Al final termina en las manos de los que manejan el poder y conocimiento por una falsa seguridad. Spidey, los bear markets los traumaron y se acabó la cultura del joder de precio. Bueno, fíjate que muy relacionado a lo que mostré recién, Spidey, concuerdo. Hernán, ¿será porque imaginan que ya está llegando el máximo y el año que viene vendría el típico año bajista que se viene dando cada 4 años? Bueno, venimos concordando bastante, Cristian Volpe, si todo fuera como les dicen los youtubers, ellos serían multimillonarios y no tendrían que estar haciendo estas recomendaciones, dense cuenta. Bien, si todo fuera como les dicen los youtubers, ellos serían millonarios y no tendrían que estar haciendo estas recomendaciones. Es muy interesante. Yo creo que en general está todo marcado en que en teoría se vendría una etapa bajista. Y podría ser, y seguramente haya una etapa bajista. Porque es cierto que Bitcoin no va a estar subiendo infinitamente. Tiende a tener ciertos retrocesos. Algunos mayores, como los que hemos visto en etapas anteriores, con caídas de 70 y pico %. Otros quizás menores, manteniendo una estructura alcista, pero que al fin y al cabo dan caídas, como por ejemplo vemos acá, de un 32%. Ahora hay un factor que nadie está teniendo en cuenta y que nadie lo mencionó. Y que es lo que quiero charlar con ustedes ahora. Y es por eso que te digo que estamos en una etapa distinta. Y presta mucha atención, porque esto no te lo dice nadie. No te lo dice, o al menos no he visto a nadie que te lo diga. Y si lo dicen, genial, porque es algo que muchos omiten. Presta atención a esto. Tuvimos el halving del 2012, ¿no? Tuvimos un máximo histórico en el 2013. Y luego corrigió. Y en el 2016 entramos nuevamente en la etapa de halving. Pero lo interesante es que esa etapa de halving se dio por debajo del máximo. ¿Ves que el precio cayó? ¿Ok? Vamos al siguiente, a ver si se repite. Tuvimos el halving con un precio de unos 714 en 2016. Tuvimos un máximo en los 20.000 dólares. Bien, en el 11 de diciembre del 2017. Ya ahí ya estaba en el mercado cripto yo. Y tuvimos el próximo halving por debajo de ese máximo en los 9.125 dólares en el 2020. También hubo una caída. Bien, ¿estamos de acuerdo? Cada vez que ocurrió el halving siguiente, seguía por debajo del máximo histórico anterior. Vamos ahora. 2020, halving anterior al que tuvimos ahora. Tuvimos el halving en el 2020, tuvimos el último máximo en el 2021, ¿sí? Y tuvimos una corrección. Pero con la salvedad, y presta atención a esto, que ya el precio que tuvimos previo al halving fue mayor. Fíjate esto, capaz no se nota con el zoom, pero mirá cuando hago esto. En el halving anterior, en la etapa anterior, llegamos a tener un máximo histórico antes de ingresar al halving, ¿ves? De hecho, esto medio que se nos venía marcando, ¿no? Porque fíjate lo siguiente. Y vamos a porcentajes para que se entienda bien. El primero que analizamos. ¿Cuánta variación de precio hubo desde el máximo
hasta el día del halving. Una variación, vamos a tomar el punto medio, de un menos 42%, ¿no? Vamos al siguiente. ¿Cuánta variación hubo? Hubo una variación de un menos 53%. Vamos a este. ¿Cuánta variación hubo? Finalmente hubo una variación alcista de un más 8%. El halving anterior, la etapa anterior, digo al halving, fue muy distinta a lo que se venía dando. ¿Y esto qué podría implicar? ¿Qué podría implicar para esta nueva etapa que estamos teniendo? Bueno, que si bien sigue siendo factible, suponiendo que este es el máximo histórico, sigue siendo factible comenzar el próximo halving acá abajo o ligeramente por encima, también es muy factible que esto pueda invertirse y tener justamente un halving ya con un máximo histórico más grande que el que supimos tener. ¿Y por qué te digo esto? Porque como puedes ver con el tiempo, cada halving, ¿sí?, ocurrió con un precio más cercano, o mejor dicho, superior al máximo histórico del ciclo pasado. Si eso sucediera, estaríamos viendo que si bien es cierto que Bitcoin ahora va a ser volátil, ¿no? En este periodo que queda va a ser súper volátil y la realidad es que nadie va a saber qué va a pasar. Si va a romper alcista, si va a romper bajista, nadie lo sabe. Sí sabemos que es un año distinto. Ahora, algo que sí sabemos es que la etapa bearish no la vamos a poder saltear, es así. Como la etapa bullish no la salteamos, una corrección efectivamente va a haber. ¿Cuándo? Exactamente no sabemos. Como estamos viendo, ya todo lo que son estos rangos de fechas se han estado modificando. Pero que haya una etapa bajista no quita, ponle que Bitcoin siga acá, ponle que llegue acá arriba, ¿no? Es más, para dar números exactos, ¿cuál es el precio promedio de venta que tienen los mineros, ¿no? Vemos que tienen un costo ahora de Bitcoin de unos $58.000. Ellos están manejando un rango de precios para la venta que van entre los 127.000 y los 200.000. Ponele que llegue a un punto medio, ponele que Bitcoin se ponga recontra volátil y llegue acá, ¿no? A los $177.000, ¿no? Y finalmente entremos en la etapa bearish y demás con una corrección y eso. Nada nos dice que no podríamos estar esperando que previo al próximo halving, teniendo en cuenta la demanda institucional que hay, cómo están actuando los grandes inversores y demás, haya un capital lo suficientemente grande para poder revertir esta tendencia y poder iniciar un nuevo máximo histórico más marcado aún que el que ya tuvimos en el ciclo pasado, antes del halving. Y ya ahí cambiaría mucho nuestra visión general de esto, que ahí se ve todo sucio porque está lleno de flechas, imágenes, indicadores, pero ¿te das cuenta cómo cambia? ¿Cómo fue cambiando? ¿Y por qué es muy importante entender que es muy distinto? Acá Spidey nos dice, se adelantan los burras. ¿Las mayores subidas se dan pre-halving? Es una pregunta muy interesante. Y lo vamos a saber, a ver, pronto en un par de años lo vamos a saber y hay muchas chances de que eso suceda. Hay muchas chances porque como vimos, si bien los mercados tienden a manejarse por ciclos, si bien un ciclo bajista tranquilamente podría pasar y hasta te diría que es saludable que suceda, la realidad es que la demanda a nivel institucional, a nivel estados, a nivel mundo de grandes inversores está siendo muy grande. Está en crecimiento. Y no es porque se me ocurra a mí, lo vimos recién con el gráfico cuando estuvimos segmentando a aquellos que justamente contaban con muchas unidades de Bitcoin. Lo vimos cuando analizamos, por ejemplo, los ETF. Mira, para que no quede en el aire, ¿no? Los ETF, cómo han ido acumulando Bitcoin. Y no solo Bitcoin. Ojo, porque uno piensa ETF Bitcoin. No. Presta atención a Ethereum. Últimos 6 meses, bueno, pero último mes. Una acumulación importante de Ethereum. Y esto se ve trasladando también a otras altcoins, que van a tener un respiro y no depender quizás tanto de la alt season para explotar. Sino que podrían tener una demanda más general que se mantenga más en el tiempo y que como consecuencia crezcan. Pero es muy interesante eso que dice Spidey también. El bull run ya en la temporada anterior, en el ciclo anterior, se adelantó. Tuvimos un máximo histórico previo al halving. Ahora, teniendo en cuenta esto, no me sorprendería que si la diferencia en su momento, ¿no? La vimos recién. Fue de un 8%. Ahí la ves, Andrea. Fue de un 8% del máximo del bullish a previo al halving. Ahí va. podría llegar a ser muchísimo más. Podría ser factible eso. Podría ser completamente factible. Hernán, este año será distinto. Pum para arriba. Todo puede pasar. Por eso hay tanta incertidumbre.
Yo, por ejemplo, con respecto a lo que es la dominancia de Bitcoin, sí espero un retroceso. Ahora, lo que a mí me hace ruido, y esto ya es una opinión personal, y que también puede llegar a ir variando en base luego a lo que vaya pasando con este indicador, con el market cap de la Bitcoin y demás. Pero yo personalmente, y esto lo he dicho en varias ocasiones, veo cada vez más difícil que haya correcciones como las que hubo en la dominancia en el ciclo pasado, donde pasó del 73% al 39%. Porque quizás antes, cuando no había tantos institucionales, el minorista jugaba más con los ciclos, jugaba más con la volatilidad y estas caídas eran más posibles. Pero hoy en día vos al tener una base de institucionales y de grandes inversores tan sólida, si bien el minorista y el de mediano y el que especula puede jugar con una corrección de la dominancia de Bitcoin y que eso se traslade en más capital para la Bitcoin, nada nos da la certeza de que se pueda volver a llegar al 39% como se llegó en un momento. Quizás llegue al 45%, quizás llegue al 50%, quizás llegue al 55%, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la base de holders de Bitcoin y holders realmente importantes viene al alza. Y quieras o no, eso genera estabilidad en el precio. Y si no me crees, fíjate, ahí borré todo para que sea bien simple. Acá estás viéndolo en logarítmico, ¿no? Porque si yo lo pongo ahí, obviamente todo lo que sucedió antes queda no se puede ver la tendencia, entonces lo ponemos en logarítmico y acá es donde está la gracia. ¿Qué notas de este gráfico? Está súper limpio y se entiende. Y si no se entiende, mira, te voy a hacer una línea para que quede más claro, ¿no? Acá tuvimos una subida, ¿sí? Acá otra. Yo voy dibujando esto, quiero que me comentes qué es lo que fue sucediendo en ciclo tras ciclo. Acá otra, más o menos por ahí, ¿no? Y acá otra. ¿Qué es lo que notas? ¿Qué es lo que está sucediendo con Bitcoin? ¿Qué sucedía antes? ¿Qué está sucediendo ahora? De hecho, fíjate que antes, por ejemplo, 2021, ¿no? De 250 se fue a $1.203, creció un 50.000% Bitcoin. Luego en el siguiente, del mínimo más o menos al máximo, creció un 9.534 para lo que fue el máximo del 2017-2018. Luego en el 2021 llegó a crecer un 1.986%. Y finalmente en este ciclo viene creciendo un 587%. ¿Qué es lo que sucede? Creo que ya el halving deja de tener importancia por lo que se genera, casi nula, dice acá. Una curva de desaceleración en el porcentaje exacto. Lo que estamos viendo es que Bitcoin con el tiempo tiende a ser menos volátil. ¿A qué me refiero con menos volátil? Bueno, fíjate, pasó de crecer un 50.000% de un mínimo máximo a crecer un 587%. Cada ciclo que pasa crece menos. Bien, ¿por qué? Para que te des una idea, en el primero creció un 50.000%, en el segundo ciclo alcista creció un 9.500%, más o menos un 20% de lo que supo crecer antes. Y si acá creció un 9.500%, un 20% de antes, si tomamos en cuenta el siguiente que creció un 2.000%, también estamos hablando que creció un poquito menos de un 20% del anterior. Y ahora estamos con 500, estamos en un 20-25% del anterior. ¿Ves cómo se va reduciendo la volatilidad? Ahora, ¿también por qué se reduce? Bueno, porque obviamente, bien, en cuanto a porcentaje, como el market cap aumenta tanto, cada vez hay menos cantidad de dinero gigante que puede ingresar en Bitcoin. Porque para que te des una idea, vos cuando ves los assets por market cap, vos tenés un Bitcoin a unos 2,15 trillones de dólares. Y tan solo para valer el doble, es decir, muchos por ejemplo especulan con Bitcoin a $200.000, ¿ok? Bien, ¿cuánta capitalización necesitaría Bitcoin para llegar efectivamente a los $200.000? Necesitaría una capitalización de aproximadamente, sacándolo ahora por arriba, unos 4.30 trillones de dólares. ¿Qué significa eso? Que debe superar a Google, que debe superar a Amazon, que debe superar a Apple, a Microsoft, a Nvidia, y tiene que ser el activo número 2 para valer $200.000.
Básicamente lo que implica eso es que hoy en día se necesita aproximadamente que se ingrese en Bitcoin toda la capitalización que hoy en día está en Google, ¿no? Para que te des una idea del tamaño que necesita para crecer. Estamos hablando de 2,15 trillones de dólares que deben de ser ingresados y que equivalen, por ejemplo, a todo el market cap de Google para que tan solo el precio de Bitcoin llegue a 200 mil dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que el market cap escala, también es más difícil, por ejemplo, duplicar. No es lo mismo, y esto obviamente es matemática básica, pero me gusta aclararlo para que se entienda por qué también en su momento era tan volátil y ahora no. Ponemos acá logarítmico, para que me fui a la miércoles que me hizo market cap, y fíjate, no es lo mismo pasar de un market cap de 870 millones de dólares. Duplicarlo es fácil, ¿no? De 870 millones lo duplica fácil, de hecho fíjate que llegó a valer 13 millones de dólares. O acá, pasó de 326 millones de dólares, 326 billones de dólares, perdón, a 2.1 trillones de dólares. Se pudo hacer. Pero cada vez es más difícil duplicarlo porque requiere muchísimo más market cap. Requiere, por ejemplo, que el market cap total de empresas como Google se traslade y se sume a lo que es Bitcoin. Eso hace justamente que sea cada vez más difícil aumentar de precio. Eso hace justamente que sea menos la volatilidad que vemos ciclo tras ciclo, y esto va a seguir sucediendo. Ahora, la realidad es que Bitcoin hoy en día, en cuanto a Bitcoin, en cuanto a market cap, si lo comparamos con oro, por ejemplo, vieron que a Bitcoin le dicen el oro digital. Si lo comparamos con el oro, tiene muy poquito. Tiene menos del 10% de lo que tiene el oro. Entonces imagínate, por ejemplo, ¿no? Que llegase efectivamente a los 10 trillones de dólares de market cap, ¿no? Bitcoin. Que podría pasar. Podría pasar. Estamos hablando, digo, de un aumento considerable. Pero que en cuanto a precio estaríamos hablando nada más de un por 4. Que es un montón, ¿eh? Ojo, no lo estoy minimizando. Pero estamos hablando de un Bitcoin más o menos unos 400 mil dólares. En caso de que justamente consiga tener la mitad de market cap del oro. Que en realidad sería un poquito más. Pero bueno, 500 mil dólares, ponerle Bitcoin 500 mil dólares. Pero cada vez se limita más. Y ciclo a ciclo, este porcentaje va a ir disminuyendo. Como consecuencia, y acá es donde conectamos y cerramos un poco todo lo que veníamos hablando, los minoristas, muchos, pierden el interés por comprar Bitcoin. Porque uno me va a decir, ¿por qué voy a comprar Bitcoin? Que me da 587% medidos del mínimo hasta el precio de ahora, más o menos. Cuando en un mes, ponele, hay monedas que me han dado un 4300%. O en una semana un 103%. No, pero ¿por qué voy a esperar tanto tiempo por Bitcoin si hay otros que menos me hacen rico? Bueno, ahí quizás con lo que juegan muchos inversores pequeños. Y el problema de todos estos proyectos es que como suben, baja. Mirá, este me dio un 383% en una semana, ¿no? Que está buenísimo, es un número excelente. Y Bitcoin tardó en darme un 500 del 2022-2023 a la fecha. Bueno, ahí es donde el minorista empieza a diversificar. Ahí es donde el minorista empieza a vender sus Bitcoin. ¿Qué hace el mayorista? Va a lo seguro. Acumula Bitcoin. Las empresas se pelean por quién tiene más Bitcoin. Los países se pelean por quién mina Bitcoin y quién tiene más Bitcoin. Y como consecuencia nos encontramos que los minoristas terminan perdiendo por esa especulación. Y los mayoristas, como por ejemplo vimos el caso de MicroStrategy, vienen en ganancia. Bien, recordad que el costo promedio de compra fue por debajo del precio actual de Bitcoin. Por lo cual, hoy en día, por ejemplo, Michael Saylor le está sacando aproximadamente, bueno, en este momento un 50% de ganancia en dólares. Lo cual es un montonazo. Porque estamos hablando de números muy grandes, ¿no? Fíjate, 61.44 billones de dólares. Habiendo dicho todo esto, mi objetivo para este directo era esto. De hecho, lo vieron en el título, ¿no? No hay nada nuevo. Bastante calladito. Bueno, un para hablar uno. Control total. Bitcoin en manos de los grandes es el título. Es esto. Lo que me interesa a mí es que de acá se vayan con el entendimiento de quién realmente controla Bitcoin, qué están haciendo los minoristas y qué esperar. Cuando yo pregunté hoy, ¿Bitcoin está barato en las encuestas? Bien, 118 votos hubo nada más. Pero fíjate, un 60% considera que está carísimo.
Y lo que me interesa a mí es que entiendas que la mayoría que considera carísimo, y que es cierto, hoy en día Bitcoin está caro en comparación a otros precios que estuvo, a muchos inversores grandes que van a largo plazo no les importa. No les interesa que Bitcoin esté carísimo o no. A ellos les interesa un activo como Bitcoin que venga con crecimiento, que tenga demanda institucional y que a largo plazo tienda a crecer. Porque como muchos sabemos, Bitcoin al ser escaso, Bitcoin al ser finito, tener una cantidad máxima de unidades en circulación, justamente lo hace un bien escaso que puede llegar a volverse muy valuable. Además de todo lo que implica Bitcoin en sí, ¿ok? Bueno, espero que les haya servido esto. No sé si sabían esta info. Lo único que les pido, si les sirvió, yo ahí corto en directo, un me gusta, un comentario, posta, parece que no es mucho, pero a nosotros nos ayuda un montonazo con el canal. Así que les agradezco, espero que todos tengan una muy buena noche, siendo ya las 12:49 de la noche. Me despido, muchas gracias a todos los que se sumaron hoy, muchas gracias a los que votaron, comentaron y espero vernos nuevamente en otro directo. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau.